Hemos estado hablando en estos tiempos sobre lo que es la palabra, cuál es la palabra de Dios, cuál es nuestra palabra, qué palabra debe brotar de nuestros labios. Y pensando en qué es lo que Dios tenía para esto, queríamos hablar sobre quiénes son los enemigos de Dios, ¿no? Y cuando tomamos la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros vamos y queremos entender, fíjense que cuando habla sobre su armadura, en Efesios 6, Él nos habla de que tenemos que estar tomados de la verdad, tenemos que estar con la coraza de justicia, ¿verdad? Tenemos que estar calzados con el Evangelio, tenemos que tomar el escudo de la fe, ¿sí? Tenemos que sacar la espada, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué cosa es la espada? La espada del Espíritu, ¿no es cierto? Y tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, ¿sí? Y empieza a hablar el apóstol Pablo a través del libro de Efesios todo esto. Y cuando empiezo a ver, no dice que la armadura de Dios está compuesto de teologías, no está compuesto de doctrinas, no está compuesto de pensamientos humanos. La armadura de Dios está basada solamente en aquellas armas que Dios nos puede dar. ¿Y para qué son estas armas? Pues estas armas son solamente para defendernos del enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? Cuando vamos, si me acompañan al libro de Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 17 al 22, dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaltezco yo contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Oramos. Señor Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por este momento, Señor, en que podemos dar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú estés dándonos el discernimiento de entenderla, de poder transmitir, Señor, a tu pueblo lo que tú quieres que se les diga. Señor, poder entender, Señor, contra quién luchamos y lo que tenemos que hacer para poder salir victoriosos, Señor. Gracias te damos, Señor. Unge mi mente, mis labios, mi corazón, derrama aceite fresco para que pueda llegar ese aceite a tu pueblo, Señor, y a todos los que nos van a ver, Señor, a través de las redes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Es interesante que la palabra nos marca que todos aquellos que son enemigos de Dios son aquellos que dice que se oponen a su voluntad, ¿sí? Y cuando está hablando acá, fíjese lo que dice: porque blasfeman contra ti. Porque blasfeman contra ti. Y hay una cosa interesante, está hablando del versículo 20. Y toman en vano tu nombre. ¡Qué tremendo!
Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, nos podemos llegar a convertir en enemigos de Dios. ¿Cómo que nos podemos convertir, pastor, en enemigos de Dios? Sí, cuando hacemos decir a la palabra lo que no dice la palabra. Eso es lo que te está diciendo aquí. Te conviertes en enemigo de Dios porque tomas en vano su nombre. Cuando yo digo, Dios dice y no dice acá, eso significa que yo no estoy hablando en nombre de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Ser enemigo de Dios significa enseñar cosa falsa o distinta a la palabra. Eso es ser enemigo de Dios. Porque eso trae confusión y trae daño en los corazones. ¿Qué más dice? A ver, dice, ¿por qué? Porque blasfeman y dicen, y tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enalezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Y fíjense lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame a mí primero. Por eso es que les digo, muchas veces los primeros enemigos de Dios somos los que predicamos la palabra. Es terrible lo que nos marca la Escritura. Por eso David dice, pruébame a mí mismo, Señor. Pruébame de que yo no estoy siendo tu enemigo. Pruébame de que yo con mis acciones, con mi predicar, con mi andar, no estoy blasfemando tu nombre. Tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Dios nos está confrontando, porque a veces decimos, no, es el diablo el enemigo de Dios. Sí, es cierto, vamos a ver que el diablo también es enemigo, pero a veces nosotros como personas, como entes que nos llamamos entre comillas cristianos o seguidores de Dios, cometemos blasfemia contra Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Y por qué nos convertimos en enemigos de Dios? Vuelvo a decir, porque a través de lo que nosotros actuamos, decimos o hacemos, podemos hacer que la gente se aparte del camino de Dios. O porque pueden, a través de nuestras acciones o palabras, llevar a esas personas por un camino erróneo que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Sigamos. ¿Quién es el enemigo principal? ¿Quién me dice? Ya sé que me van a decir Satanás. Tienen razón. Satanás es el enemigo de Dios y busca engañar ¿y qué? Destruir a los creyentes. Esa es la función del diablo. Pero fíjense 2 Corintios capítulo 11 del 12 al 15. Y ahí vamos a encontrar las herramientas que el diablo utiliza para destruir la iglesia, para destruirnos a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12 al 15. Dice, mas lo que hago, dice Pablo, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos, ¿qué dice? Apóstoles, falsos obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amados míos, estamos viviendo tiempos del fin. Ahora usted puede decir, sí, pastor, pero fíjese que el apóstol tal hace milagros, el apóstol, amado, si está fuera de la escritura,
el diablo también puede hacer sanidades. El diablo también puede hacer milagros. ¿Cómo? El diablo tiene poder. Quiso ser Dios. No le podés quitar el poder que él tiene. Es un ángel. Es un ángel caído, pero ángel al fin y al cabo. Y tiene esas potestades. Y como dice ya Pablo, está anticipando estos tiempos, que vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos obreros que nos buscan y que buscan engañar al pueblo de Dios, enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por eso que cuando empecé les dije, en la Biblia no dice esta doctrina. Defiéndase con la doctrina bautista, defiéndase con la doctrina de las asambleas de Dios, defiéndase con la doctrina de los UCEA, defiéndase con los de los hermanos libres, defiéndase con no con ninguna doctrina, defiéndase con la palabra de Dios. Amén. Esa es la única arma que tenemos. Sí, Señor. Nuestra fe, nuestra salvación, nuestro evangelio, que es la palabra de Dios. Porque cuando yo digo nuestro evangelio, es predicar la buena nueva que está acá. Amén. Nuestra armadura tiene que estar preparada de esa manera. La espada tiene que estar lista. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios. Porque de otra manera estaremos perdidos. Vendrán en tiempos postreros engañadores, dice la palabra. ¿Y saben por qué los engañadores entran fácilmente a las iglesias? Porque el pueblo perece por su ignorancia. Porque el pueblo no quiere leer la palabra de Dios. Y si el pueblo no lee la palabra de Dios, y si el pueblo se distrae en pavadas, entonces no va a poder encontrar salvación a su alma, y lo único que va a encontrar es perdición. Y el diablo va a estar contento. Cuando en una iglesia es más importante el baile, la danza, el chirimpumpum ahí, la pachanga en el púlpito, y no la palabra de Dios, entonces estamos en graves problemas, amados míos. Cuando el predicador predica solamente lo que el pueblo quiere oír, estamos en graves problemas. Desde este púlpito les he dicho muchas veces, y nunca me voy a cansar de decirles, cuando usted sale de esta congregación hoy día, se va a su casa y se va igual como vino, o se va contento cuando se va, hay un problema conmigo. Porque la palabra cuando se da siempre te tiene que molestar en alguna cosa de tu vida. Amén. Te tiene que aguijonear por lo menos. Te tienes que ir pinchado como aunque sea por un alfiler y dices, ay, eso me dolió. El resto estaba bueno, pero eso me dolió. Ah, ahí tienes que empezar a trabajar, te dice el Señor. ¿Te molestó eso? Empieza a trabajar en eso ahora. Amados míos, como pueden ver, los enemigos muchas veces los tenemos dentro de la propia iglesia. Y tenemos que tener cuidado. No todo es el diablo. El diablo hace su parte y lógicamente toma el pensamiento. Por eso es importante, ustedes como iglesia, antes de venir acá, ustedes pónganse a orar en su casa. Por favor, Señor, toca la mente de mi pastor, toca la mente del siervo que va a predicar la palabra, para que la palabra que salga no sea pensamiento humano, sino sea pensamiento tuyo, divino, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Los enemigos son espirituales. Los enemigos espirituales son demonios, es cierto. Y fuerzas malignas que hacen atacar a los creyentes y hacen que los creyentes ataquen a los creyentes. ¿Y por qué se suscita eso? Porque muchas veces permitimos que nuestro corazón abra un poquito al mal. Cuando tu corazón permite una luz,
una grieta. Tanto que hablamos de grietas, ¿verdad? Acá en Argentina se habla mucho de grietas. Permitimos una pequeña grieta. Por ahí es por donde el enemigo se va a meter. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando sucede eso, nuestro corazón será tomado por el enemigo para buscar disensiones, chismes, maldades, destrucción en la iglesia. Le va a buscar el pelo a la leche, como se decía antes, o como decían, el pelo al huevo, ¿no? Al huevo, busquen un pelo al huevo, no lo van a encontrar, pero ellos lo encuentran cuando tienen que encontrarlo. Amados míos, tengamos mucho cuidado. Por eso en Efesios 6, versículo 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos tenemos que fortalecer? En el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Y dónde radica su fuerza? ¿Dónde radica? En la palabra. En la palabra está su fuerza. ¿Dónde tiene poder el predicador? ¿En lo que yo puedo pensar? No. En la palabra. En lo que puede decir, lo que puedo haber escuchado de otros predicadores, tampoco. En mis libros de teología, tampoco. La fuerza de Dios está en su palabra. Escrito está. Cristo, para defender al diablo, ¿qué le dijo? Escrito está. No le dijo, no, yo soy el hijo. Ni siquiera se atribuyó su persona. Es interesante cuando Cristo se enfrenta al diablo, él no dice, yo soy hijo del Dios Altísimo, aleluya. No le dijo eso. Cuando el diablo lo encaró y le dijo, haz esto, no dijo, no, porque yo tengo la unción de lo alto. Una palomita bajó sobre mí. No le dijo nada de eso. ¿Saben qué dijo Cristo? Escrito está. Es decir, fue la palabra lo que derrotó al enemigo. Sí, Señor. No fue ni siquiera la persona de Cristo. No fue Jesucristo, porque se apareció a Jesucristo y el diablo dijo, ¡ay, Jesucristo! No dijo nada de eso el diablo. Fue derrotado cuando le dijo Dios, Cristo mismo, escrito está, y mi palabra es la que te va a derrotar. Amén. Tú vienes y me dices cualquier cosa, acá está diferente, por tanto no tienes poder sobre mí, porque yo voy a cumplir lo que aquí está escrito, no lo que tú piensas, no lo que tú me vengas a decir. Acá dice. Sí, Señor. Y nadie le puede refutar a esto. Amén. Esta es la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos, tengamos en cuenta lo que dice acá, que nosotros tenemos que tomarnos ¿de qué? Del poder y la fuerza de Dios. ¿Y cómo? Nos tenemos que vestir con su armadura para que podamos estar firmes ante las hechanzas del enemigo. Amén. Es la única manera. Porque no vamos a luchar contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Contra ello vamos a luchar, no contra el hermano, pero sí con lo que puede decir el hermano. Ojo, no es contra el hermano, no es contra el pastor, contra el predicador, no es contra mí, sino contra lo que yo pueda llegar a decir en mi carne. Por eso que tenemos que ser avispados, listos, abusados. Porque un hombre que está presto a leer la palabra, cuando si yo llego a tener algún error, puede pararse y decirme, como el otro día me dijo una persona, tú dijiste tal cosa de la Santa Cena, ¿por qué me dijiste eso? Y yo le explicaba cuál era el sentido. ¿Saben por qué? Porque eso es estar listo, es estar meditando, es estar abusado. ¿Qué es lo que pasa acá? Y a mí me alegró. Yo le dije, ¿quién eres tú para decirme acá? Yo soy el pastor. No. Todo lo contrario, bien. Me alegra que haya estado atenta esa persona. Y he dicho, ¿cómo es esto? A ver.
Porque a mí siempre me enseñaron de que la Santa Cena la tienen que recibir solamente los bautizados. Y yo le explicaba, sí, pero cuando tú haces un banquete y vienen invitados, tú no les dejas de dar la comida, ¿o sí? Que sea un motivo que cuando vengan acá, si hoy día hubieran venido invitados, pónganse, y ahora tenemos la Santa Cena, ellos también que compartan. Vengan a comer, después hablamos. Amén. Amén. Porque es la cena del Señor, no es mi cena. Sí, Señor. Yo no estoy invitándoles a ustedes a la Santa Cena. Es Dios quien les está invitando a la Santa Cena. Sí, Señor. Y cuando vienes a la casa del Padre, todos son bienvenidos. Amén. ¿Sí o no? Sí, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es con lo que a veces nosotros pregonamos de esta boca. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar a nuestros enemigos? Primera cosa. Vamos a Primera de Pedro 5, 8, 9. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, habiendo acabado todo. ¿Cómo? Buscando a quien devorar. ¿Sí? Buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante lo que dice acá. Resistir firmes en la fe. ¿Sí? En forma sobria, velando. Cuando te está diciendo que tienes que ser sobrio, es que cuando alguien habla algo, no contestes rápidamente. Medita, razona, piensa lo que está diciendo, analízalo a través de la palabra, ¿sí? Y estate lúcido viendo lo que pasa para que puedas defenderte. Y cuando dice acá, al cual resistir al león ese, dice, ¿cómo león? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? Cristo es el león de Judá. Ahora que dice, como león rugiente, te está queriendo decir que el enemigo viene como si viniera de Cristo, aparentando ser Cristo, y quiere derribarte como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en fe. Cuando te dice que tienes que resistir firmes en fe, te está diciendo, tienes que resistir en lo que has creído. ¿Y en qué creo yo? ¿En lo que dice el pastor? No. ¿En lo que dice el hermano Juanito? Tampoco. ¿En lo que dice el apóstol, entre comillas? Menos. Tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Amén. Esa es la fe que te va a ayudar a resistir y a eliminar a ese león rugiente que aparenta ser Cristo. Pero como tú conoces a Cristo y sabes lo que dice su palabra, cuando viene el enemigo le dices, paralo el negrito acá. Acá no te venga, tú eres un pichicho acá, tú no eres ningún león, tú eres un engañador, tú eres un tramposo, tú quieres llevarme a la perdición. Yo conozco la palabra, por más que tú me ofrezcas fortuna, que si yo te doy mis llaves de mi casa me vas a dar una casa, que levante el llaverito para que me des un auto. No, papá, acá dice la palabra de que yo creo en el Dios viviente y Dios es mi proveedor y Él me sabrá dar lo que me quiere dar cuando me quiera dar. Pero yo también sé que tendré que sufrir por causa de su nombre. Amén. 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 Entonces, hermanos, tenemos que aprender a resistir y enfrentar al enemigo en la fe en Cristo Jesús y en su palabra, siendo sobrios,
pensando cuando alguien nos dice no tomarlo rápido, rápido. Ay, traigan acá plata y tú vas corriendo, hecho un bobo y le pones dinero ahí. ¿Por qué? Ser sobrio, pensar, ¿qué me está diciendo este tipo? O sea, que a Dios hay que colmearlo para que me dé algo. O sea, que yo le tengo que poner ahí la tarasca para que Dios me bendiga. Para que me dé un auto. Para que me dé una casa. Para que me sane. Para que me profetice. Hermanos míos, en este tiempo los enemigos de Dios están dentro de las iglesias. Tengamos cuidado. Veamos, seamos avispados, por favor. Esta semana fuimos a una congregación y le quieren dar una cobertura y tienen que pagar 800,000 pesos. ¿De dónde me sacan plata? ¿Cómo yo voy a pedir a una persona que está formando una congregación? ¿Cómo le puedo yo pedir 800,000 pesos para darle una cobertura? Estamos hablando en serio, hermanos. Hermanos, a mí me duele el corazón cuando escucho semejantes cosas. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio. Esto es una familia. Si mi hermano me viene a pedir pan, ¿qué yo le voy a decir? No, te doy pan, pero tú me tienes que poner en garantía tu auto. No, hermano, ¿cómo le voy a pedir eso? No tendría que darle pan. Y aún si no fuera mi hermano, no tengo que dar pan al hambriento y al necesitado. Amén. No tengo que cubrirlo. No tengo que ayudarlo. Estamos viviendo tiempos del fin, hermano, porque ya está viniendo apostasía de la fe. Por eso es que les hablo con conocimiento de causa. Yo cuando veo los videos, veo cada cosa de lo que sucede, que digo, wow, esos son los enemigos de Dios. Y pensamos que el diablo va a venir con su capa y sus cuernos. Soy el diablo, y oliendo a azufre. No, el diablo ahora viene bien perfumado, con Chanel, con trajes Armani. El diablo está viniendo así. Y nosotros, ay, no, yo quiero eso que tiene ese pastor. ¿Qué es lo que quieres de ese pastor? ¿La palabra de Dios o la riqueza que él tiene? ¿Tras qué estás yendo cuando ves a esos pastores? ¿Su fama, su fortuna, su riqueza o la palabra que da? Porque esta palabra no engaña. Esta palabra no cambia. Esta palabra es única, es viva y eficaz. Amén. Capaz de transformar al mundo. Por eso es que yo les decía que es lamentable que hay ahora millones de cristianos. Escuchen, hay millones de cristianos y el mundo sigue sin conocer a Cristo por completo. Sin embargo, 120 en Pentecostés hicieron que usted y yo ahora estemos aquí. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esos 120 hablaban la palabra Amén. Sí, Señor. y eran amigos de Dios. Porque de esos 120, solamente uno murió en una cárcel, Juan. Porque el resto de los 120 que salieron de ahí murieron en un coliseo romano. Porque de esos 120 de ahí murieron asaetados. Porque de esos 120 de ahí muchos murieron crucificados. Muchos murieron como teas encendidas. Es decir, les prendieron fuego en la noche para que alumbraran las ciudades de Roma.
Esos 120 o 119 murieron así. ¿Y saben por qué? Porque no negociaron la palabra. ¿Saben qué le decía el Imperio Romano? Le decía, niega a tu Cristo, niega a tu Señor y vivirás. Yo le pregunto ahora, hermanos, ¿cuántos de los que están en las congregaciones, si hoy día viniera una persecución al cristianismo y les plantearían, o niegas a tu Dios o mueres, permanecerían en las iglesias? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, dale, pégame el balazo, o llévame a la cárcel, o azótame si quieres, pero yo no renuncio a Dios? Amén. Yo no renuncio a mi Señor. ¿Cuántos enemigos de Dios descubriríamos, verdad? Por eso, hermanos, tenemos que entender que lamentablemente ya el Señor nos decía con la parábola del sembrador en Mateo, cuando decía de que él había plantado la buena semilla en el libro de Mateo. Sin embargo, dijo, vino en la noche el enemigo y plantó la cizaña. Y le dijeron, Señor, sacamos la cizaña. No saques la cizaña, déjala ahí. Cuando crezca y esté madura, sacaremos primero la cizaña y la quemaremos en el fuego y después levantaremos el trigo. Amado, tenemos que estar alerta en nuestros corazones para saber distinguir la cizaña del trigo. Amén. Son muy similares, pero muy distintos a la verdad. Amén. Amén. Amén.